Bien, el día de hoy vamos a dar comienzo al servicio del día de hoy. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias, Dios, porque nos permites estar vivos otro día, Padre, para alabar tu nombre, Dios. Te pedimos que bendigas el servicio del día de hoy y que nos hables a través de David, Señor. En el nombre de Jesús.
es gracias, Padre, por lo que haces nosotros, Señor, y gracias, Padre, porque no somos dignos, Señor, y tú nos permites levantar a ti, Señor, oración, nos permites, Señor, levantar a ti cántico, y pues gracias, Padre, y a ti sea toda honra y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Tu gracia y compasión.
levantar nuestra alabanza hacia ti, porque podemos estar, Señor, contigo ahora, porque eres bueno, Señor, y tu fidelidad nunca termina. Agradecemos, Señor, a ti este momento y pedimos que bendiga, Señor, la palabra del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hola nuevamente, sé bienvenido a esta reunión en línea una vez más. Espero te hayas gozado en canción, que hayas cantado a nuestro Dios como acción de gracias o como adoración. Y pues seguimos estudiando la palabra. Y como cada miércoles, pues vamos al libro de Levítico. Así que acompáñame a Levítico capítulo 11. Si tomas nota, le he puesto limpio e inmundo. Y antes de comenzar, simplemente quería dar gracias a Dios por la vida de Dani, que está aquí, que me acompaña, que nos acompaña acá cada miércoles, cada domingo. Pues tal vez lo conoces, es quien se encarga junto con su esposa Ale de los niños, de tus hijos, cuando vienes por acá. Y pues el día de hoy cumple sus 20 años, cumple años mi Dani, así que Dani, Dios te bendiga y muchas felicidades, que el Señor nos permita seguir sirviendo juntos, seguir creciendo juntos, que nos permita ver muchas cosas juntos por acá. Y pues nada, que te dé mucha salud, que te dé más años con fuerza con tus hijos, y que te dé más de su espíritu para servir por acá. Te quiero mucho, amigo. Dios te bendiga. Y pues vamos a su palabra. Levítico 11, pues es una mañana lluviosa también, gracias a Dios por eso. Dejé la ropa colgada, entonces espero que la mamá de Gaby me haya hecho el paro de guardarla, pero gracias a Dios por la lluvia. Y bueno, limpio e inmundo. ¿Les parece si oramos rápidamente y después comenzamos nuestro estudio del día de hoy? Pues Dios bueno y Padre bueno, gracias Señor por lo bueno que eres. Gracias Señor porque siempre nos permites estar por acá, Señor, para pues predicarte, Señor, para confesarte, Señor, con mis labios, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están en sus casas, Señor. Espero, Señor, que les des hambre, Señor, para pues buscar este mensaje, para aprender de ti, Señor. Lo que queremos es conocerte, Señor. Lo que queremos es que nos hables, Señor, que nos transformes, Dios. Así que, Dios, esto que venimos a hacer es porque necesitamos, Señor, de ti. Y pues, Padre, gracias por todo lo que nos das, Dios. Gracias, en verdad eres muy bueno, Señor, con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues estamos estudiando el libro de Levítico, y sabemos que la primera sección de capítulo 1 hasta capítulo 9 fue acerca de las leyes de los sacrificios, acerca de la consagración de los hijos de Aarón. Vimos qué tenían que ver con nosotros, qué tenían que ver con Jesús. Hace 15 días vimos el pecado de Nadab y Abiú. Fue algo extraño, ¿no? Cómo era que no todo lo que creemos que es adoración realmente. Debemos de filtrar todo lo que hacemos por lo que Dios nos está pidiendo. Y hoy entramos a una nueva sección. Desde capítulo 11, que veremos hoy, hasta el capítulo 5, nos hablará sobre la inmundicia ceremonial. Es decir, el pueblo de Israel tenía que evitar ciertas cosas en su vida para quedar impuros ceremonialmente hablando. Ellos, al estar impuros, no podían ir al tabernáculo a presentar ofrendas. Y el no poder ir al tabernáculo era no poder tener una relación con Dios, no poder agradecerle, y todo lo que ya vimos acerca de los sacrificios. Y hoy comienza esta sección
hablando con la comida. Nos dará un menú, y si tienes hambre a las 7 de la tarde, pues agárrate, porque te va a dar más hambre, te va a dar más hambre. Y cuando yo lo leía, realmente dije, ay Señor, ¿y qué enseño? ¿No? Porque ahorita lo vamos a leer, lo vamos a ver, y qué podemos extraer de todo esto, y a pesar de todo, creo que hay algo para nosotros hoy. Creo que hay cosas que podemos aprender. Y yo creo que si algo podemos aprender en medio de todo lo que vamos a leer de aquí en adelante, hasta capítulo 15, es sobre saber distinguir entre lo que agrada y lo que no agrada a Dios. A mí me gusta ver mucho estos programas de History Channel, el precio de la historia, este programa sobre una casa de empeño donde seguido llevan artículos viejos, armas, libros y un montón de cosas, ¿no? Y regularmente el programa te enseña que cuando el dueño de la casa de empeño no sabe qué es exactamente lo que le están llevando, o quiere saber si lo que le están llevando es verdadero, le habla a un experto, ¿no? Para verificar, para autenticar que eso es lo que lo que le están llevando verdaderamente es lo que dice ser. Y creo que nosotros como cristianos, pues en nuestra vida debe de haber esa distinción, saber si lo que voy a elegir o lo que quiero hacer es realmente algo que agrada a Dios. Tengo que tener cuidado de tomar decisiones. Así como este hombre no compra a la primera, a la ligera, pues nosotros no debemos de tomar elecciones a la ligera, porque probablemente nos puedan alejar de Dios. Y creo que esto es lo que Dios nos va a confrontar estas semanas como iglesia, no solamente aquí en Levítico, sino en el libro de Éfeso, que también estamos estudiando. Nos va a hablar cuando terminemos capítulo 3 sobre cómo llevar o cómo vivir esa vida cristiana, cómo distinguir entre lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Y bueno, hoy comienza este texto con esta dieta que el Señor le va a dar a su pueblo. Y son 46 versículos, los 47, los vamos a leer todos, y después vamos a tratar de extraer algo para nosotros. He puesto ahí una aclaración y 3 puntos que nosotros podemos usar para aplicación a nuestras vidas. Y versículo 11, capítulo 11, versículo del 1 al 8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Aquí el Señor les va a decir que de todo lo que pueden comer, ¿qué pueden comer? De todos los animales que hay, de todo lo que ustedes pueden tomar, no pueden, lo que pueden realmente comer. Y versículo 3 dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Entonces ahí vemos que este animal, el que tenía pezuña hendida y que rumiaba, ese era el que podían comer. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Y luego nos va a dar ejemplos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Ahora, un animal que rumia, estaba yo leyendo, es un animal que come, digamos, lo pasa, lo regresa y vuelve a masticar.
entonces ese era un animal que rumia, pero tenían que tener estas dos características, que rumiara y que tuviera pezuña hendida para poder comerlos. Si no tenían estas dos especificaciones, no podían comerlos. Ahora aquí vemos que está entre toda esta lista el puerco, ¿no? Y no sé a ti, pero a mí el puerco, pues me gusta echarme mis tortas de carnitas, me gusta echarme mis tacos de carnita, el chicharrón. ¿A quién no le gusta botanear su chicharrón así con la salsita, con el limoncito? Es rico, ¿no? Pero estos animales que aquí nos nombra, el camello, el conejo, la liebre, todos estos eran animales que el pueblo de Israel no podía comer. Y entonces estos eran los mamíferos, digamos, los que están en tierra. Esos eran los animales que ellos no podían comer y los animales que podían comer. Del versículo 9 al 12 nos va a dar una lista de animales de mar o de río. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas de mar y en ríos, estos comeréis. Un guachinango, un pescado sierra, un salmón, todos estos. Hace poco hice un pescado frito en la casa y qué lata es limpiarlos. Nunca había hecho un pescado, quitarle las escamas. Entonces, animales que tuvieran aletas y escamas, esos animales podían comer. Pero dice, versículo 10, pero los que no tienen aletas ni escamas en el mar, en los ríos, así como todo lo que se mueve de toda cosa viviente que esté en las aguas, lo tendréis en abominación, o serán pues abominación de su carne. No comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y entonces los que no podían comer pues piensa en un pulpo, piensa en un camarón. ¿A quién no le gustan los camarones? O sea, ellos no podían comer camarones, no podían comer los ostiones, ¿cómo se llama? Una jaiba, las que hay mucho en Rosarito, se me fue el nombre. Langosta, no podían comer todas. Bueno, a mí se me hace agua la boca porque me encantan los mariscos, ¿no? Y de repente imagínate que un cevichito un ceviche de camarón con pulpo y así no te lo podías comer. Un caldito de pescado que tuviera jaiba, que tuviera cangrejo. Atún no podían comer porque a pesar de que tiene aletas, no tiene escamas, no podían comer atún. Entonces todo eso no se lo podían comer, solamente lo que tuviera escamas y tuviera aletas. Y dice también que abominarían sus cuerpos muertos, es decir, esos peces que de repente ahí están simplemente, ¿no? Que no fuiste a pescar, sino que a lo mejor la corriente ya muertos los aventó hacia la orilla, no podían comerlos. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, que vi era como un tipo de animal carroñero, el azor. ¿Has visto esa marca de plumas azor que dices también un ave? El gallinazo, y cuando leí eso, si pensaste en Mario Besares, ya estás dentro de las personas de riesgo, así que no salgas de tu casa, quédate en casa. El milano según su especie, todo cuerpo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis también, creo que una marca de hotel se llama ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Y yo creo que los chinos no han estudiado el Levítico, el Levítico, aunque no creo que sea la causa, pero creo que entienden la referencia, ¿no? Murciélago no podían comer.
Entonces, pues me imagino, ¿no? que podían comer gallina, que podían comer pollos, ¿no? Un pollito sí se lo podían echar tranquilamente, pero todas estas especies no se lo podían comer. Ahora va a hablar de insectos. Pero esto comeréis, de todo insecto alado que anda sobre sus 4 patas. Ahora, a mí no me gustan los insectos, o sea, yo podría en mi dieta esto sin problemas, si yo no quedaría inmundo por comer esto, eso estoy seguro, pero hay quienes comen de todo, ¿no? Hay quienes les gusta comer hormigas, que les gusta, bueno, en fin. Dice, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y podían comer pues lo que conocemos como saltamontes, ¿no? Esos son las langostas, estos como que parecen como chapulines, pero muy grandes, y esos eran los que podían comer. Pero aquellos insectos que no tuvieran 4 patas y que pudieran saltar, no podían comerlos. Y dice, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Imagina, de repente podían ver alguno de estos animales muertos y pensar, pues llévatelo, tráetelo. Pero no podían tocar el animal muerto, quedaban inmundos ceremonialmente. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo. Y cualquiera que los tocare, será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo aquel que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por abominación. Estos son no rumiantes, es decir, que animales que simplemente tragan cuando están masticando, ¿no? Y que son de 4 patas, es decir, un león, un perro, un gato, un oso, pienso. Todo eso no podían comerlo, pero tampoco podían tocarlos. Imagínate una piel de león, una piel de oso, qué útil sería, ¿no? Qué útil sería ver, pues tráetelo, ¿no? Pero no podían tocarlo ni comerlo. Ahora, si te gustan los tacos de perro, pues tampoco, ¿no? Tampoco. Ahí los del Paisa, ¿no? Dicen que son de esos, ¿no? Entonces no podías ir por unos taquitos al Paisa. Y después va a ser la transmisión de la inmundicia, versículo 30, perdón. Y tendréis por inmundo estos animales, versículo 29, que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y yo no sé a quién le gustan los ratones, yo no sé a quién le gustan las lagartijas, las ranas, pues tampoco comería de eso, ¿no? Pero y me pongo a pensar si ellos realmente lo comían, o el Señor les está diciendo, ni se les ocurre comer eso tampoco. A mí no se me apetece. Y versículo 32, todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será sometido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ello, y quebraréis la vasija. Imagínate, tienes tu vasija con agua y de repente amaneces y un ratón se ahogó ahí, ¿no?
Tu vasija quedaba inmundo, tu agua quedaba inmundo, tenías que romperla, tenías que deshacerte de esa agua. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán. Imagínate que un día un tejón está en tu horno y tenían que tumbar su horno porque se había hecho inmundos. Y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Una cisterna, digamos, pues el agua fluye, ¿no? El agua está corriendo y por tanto eso se podía quedar limpio. No era como que el cadáver estuviera flotando en tu olla de barro y se hubiera contaminado. En una cisterna el agua fluye, por lo tanto está limpio. Y dice, y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Dicen que tenían la costumbre, ¿no? Como a veces mucha gente remoja los frijoles, de poner sus semillas en agua. Imagínate, dejabas tus semillas remojando y de repente un animal inmundo ahí muerto, adiós tu semilla, ¿no? Y versículo 39, y si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. El que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y aquí nos da una lista de reptiles o animales que se arrastran, que no pueden comer. Y todo el que anda sobre pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, imagínate un gusano, un 100 pies, de todo animal que se arrastra sobre la tierra no comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seas inmundos por ellos. Y entonces vemos en estos versículos todo lo que podían comer, todo lo que no podían comer, lo que no podían tocar, lo que si caía dentro de sus cosas se quedaba inmundo. Y ahí dice, ¿no? La mayoría hasta en la noche, ¿no? Hasta en la noche. Y tal vez podrías pensar, pues me echo un animal, al fin que nada más es un momento, es un ratito, ya en la noche limpio todo y quedé limpio. Pero creo que esto enseñaba al pueblo a vivir en obediencia, a Dios. Yo creo que podrías decir, pues nada más es un ratito, ¿no? Como luego decimos, como luego tomamos nuestras decisiones, pues voy a hacer esto, al cabo que no, pero creo que lejos de eso, pues está Dios enseñando a su pueblo a distinguir entre lo que es malo, entre lo que Él quiere, y a ser obedientes. Ahora, pues leemos, ¿no? Y lo leemos así, y yo pensaba, ¿y qué puedo, no? ¿Qué puedo enseñar de todo esto? ¿Qué podemos extraer para nosotros el día de hoy? Bueno, lo primero es una aclaración, ¿no? Tal vez nunca habías leído esto, y es la primera vez que lo estás leyendo y dices, bueno, y yo como cristiano tengo que seguir esta dieta, tengo que venir y ver esto y cambiar, pues como les digo, pues yo los miércoles Jake y yo, después de grabar este servicio, vamos a la casa y comemos, regularmente comemos carnitas. El otro día estábamos platicando, ¿no? Que si el mundo siguiera tal como Dios lo hizo, estaríamos comiendo una rica ensalada y no carnitas, pero entonces nosotros como cristianos podemos comer esto. Debemos de cambiar toda nuestra dieta y de repente, si te gustan mucho los camarones, decir, ya no voy a comer más camarones porque ahí Dios está diciendo que no los coma, o ya voy a dejar las carnitas a un lado, o el atún que tanto tengo para mi dieta lo debo de dejar de comer. Y bueno, creo que si vemos el contexto de lo que estamos leyendo, la respuesta inmediata es no.
tú hoy puedes comer pues lo que estás comiendo, ¿no? Claro, tienes que tener cuidado de lo que comes, ¿no? Por ejemplo, el cerdo, bien es sabido que tiene que estar bien cocido, bien preparado, porque te puede dar cisticerco, ¿no? Estas como larvas o no sé qué son que se forman en tu cerebro por causa del comer puerco o cualquier otro animal que comas. Entonces, siempre tenemos que tener ese cuidado en alimentarnos, ¿no? Pero la respuesta inmediata, porque si te fijas en versículo 2 dice, hablad a los hijos de Israel. Esta dieta que el Señor da es para su pueblo, es para sus hijos, es para el pueblo que Él escogió. Y recuerdas lo que vimos el domingo, si viste el mensaje, cómo es que los efesios tenían este problema con los judeocristianos o con los judíos creyentes, que ellos decían, no, ahora tú tienes que cumplir la ley, te tienes que circuncidar, tienes que llevar la dieta que nosotros llevamos y todo eso, porque era un problema. Ellos decían, ahora tú eres parte de nosotros, ahora tú tienes que seguir nuestras tradiciones, pero estas leyes no fueron dadas para los gentiles, no fueron dadas para nosotros, fue dada a su pueblo. Entonces tú tienes la libertad de pues comer un camarón y no estar, digamos, desobedeciendo a Dios. Tú tienes la libertad de, si te gusta la carne de conejo, comer conejo y no estás pecando contra Dios, porque esto era para su pueblo. Y vemos cómo es que en Hechos 15, si me acompañas al libro de los Hechos, Hechos 15, hablando de este problema de que había si los gentiles debían de cumplir la ley, pues se hace el famoso concilio de Jerusalén y la junta que hacen los apóstoles y los siervos de Dios es para aclarar este tema, es para decir, bueno, ¿el gentil tiene que cumplir la ley o no la tiene que cumplir? Y si te fijas ahí en capítulo 15, versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de todo lo que platican, de todo, si gustas leerlo con calma ahí en tu casa, de todo lo que plantean, de todo lo que cuentan, llegamos a versículo 23 y dice, y escribir por conducto de ellos. Es una carta que va a redactar Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Notas que quien está aquí dando la orden, quien está aquí enseñando esto es el Espíritu Santo, es Dios mismo, y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de ahogado, de fornicación, de las cosas, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y entonces dicen, ustedes no, como gentiles, no tienen que estar viviendo como pueblo, como
como Dios nos dio la ley a través de Moisés. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿No? Aquí leímos Dios mismo, el Espíritu Santo está diciendo no, que no lo hagan. Pero también en Colosenses 2, 13 al 17, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando la ley que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y recuerdas que todo lo que hemos estado viendo en el libro de Levítico es sombra de lo que había de venir. ¿Y qué era eso que había de venir? Jesús. Jesús está cumpliendo con la ley. Jesús está tomando la ley en sí. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Va a la cruz, muere y ahí dice consumado es. Ahí hace un pago total por la ley, la cual nosotros no podíamos cumplir. Aún ahí en Hechos 15, capítulo 10 y 11 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está diciendo, ¿por qué le piden eso si ni siquiera nosotros pudimos hacerlo? ¿Por qué le estás pidiendo al gentil que haga lo que tú no puedes hacer? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos al igual modo que ellos. Y creo que una vez más vemos que en Jesús está la respuesta, que en Jesús hay un nuevo pacto donde Él ya cumplió la ley, donde Él ya pues nos hace un solo pueblo, donde somos salvos por gracia, y entonces toda esta ley levítica el Señor la cumple para que nosotros simplemente vayamos a Cristo, lo veamos a Él y comprendamos que por medio de Él somos salvos y que ya no necesitamos obras, que ya no necesitamos guardar esta dieta, que ya no necesitamos ir al tabernáculo a presentar sacrificios y todo esto que le está mostrando a su pueblo. Porque muchas personas dicen, bueno, es que ahí está, ¿no? Pero toman lo que les conviene, ¿no? No, yo ya no voy a comer puerco porque es pecado, ¿no? Pero ¿qué hay en tu corazón, no? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás diciendo acerca de los demás? ¿Qué estás hablando acerca de las demás personas, ¿no? Y vemos esto, ¿no? Que muchas veces pues usamos esto simplemente para aparentar que somos más espirituales que otras personas. Y creo que las tres cosas que quiero también compartirles es, primero eso, que el cristiano cree que su religiosidad lo va a acercar a Dios. Voy a hacer esta dieta que Dios dice para estar más cerca de Él. Voy a cumplir con la ley para poder estar más cerca de Él. Y como lo hemos visto, ¿quién lo pudo hacer? ¿Quién pudo cumplir la ley y acercarse a Dios? Nadie. Nadie, al contrario, Jesús fue el que tuvo que venir a nosotros para acercarnos a Dios, porque Él sabía que nosotros estábamos perdidos, que nosotros íbamos camino derecho al infierno, y Él viene a nosotros para salvarnos. Entonces nuestra religiosidad nunca nos va a acercar más a Dios. Y sabes, muchas veces somos religiosos, muchas veces nos abstenemos de repente de cosas, de hacer cosas para pensar que estoy más cerca de Dios. Lucas 20, 45 al 47 dice: entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas.
Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para poder apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Y ellos por fuera los veían pasar y ahí vienen los fariseos, ahí vienen los maestros, ve cómo visten, ve cómo oran, ¿no? Tenían completamente una máscara, ¿no? Porque por fuera aparentaban ser una cosa, pero por dentro eran diferentes. Y creo que muchas veces nosotros nos ponemos una máscara para aparentar algo que realmente no somos. Para decir, mira qué espiritual soy. Y perdón, pero muchas veces venimos hacia la iglesia, ¿no? Llegamos y aquí Dios te bendiga. Mira, traes tu Biblia en la mano, la abres, la lees aquí, pero cuando sales, ¿qué haces? Cuando vas para tu casa, cuando ya estás en el carro con tu familia, ¿cómo sigues viviendo la semana? Tu vida cristiana, ya no aquí en medio de la congregación, en tu casa donde te conocen, en tu trabajo donde te conocen, donde todos los días te ven, donde te han visto enojado, donde te han visto contento, donde te han visto frustrado. ¿Cómo eres ahí? ¿Cómo eres ahí? ¿Tienes esa máscara o eres transparente, no? Muchas veces usamos estas máscaras para aparentar que estamos más cerca de Dios cuando no lo estamos. Y yo muchas veces lo hice, o a veces llego a ser religioso en mi vida, ¿no? Recuerdo que muchas veces participé de la alabanza y en Torreón, allá donde servía en una iglesia, nos pedían que nos aprendiéramos textos bíblicos. Y digamos, antes de cada ensayo nos sentábamos, platicábamos acerca de lo que habíamos leído y compartíamos versículos. Y sabes, muchas veces ni leí la Biblia y mucho menos me aprendí versículos. Y entonces, ¿qué hacía? Media hora camino al lugar. Ay, ¿cuáles me sé? Pues me sé más o menos estos dos. Pues esos, ¿no? Y sí, fueron los que me aprendí en la semana. Fueron los que me vi ya, ¿no? Mi máscara, ¿no? Llegaba, decía mis versículos y era así como que, pues órale, súbete a cantar, ¿no? Súbete a cantar. Y mientras que el que decía sinceramente, no leí, no me aprendí nada, uy, no, mal. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Y yo acá con mi máscara, ¿no? Entonces casi siempre el que era mi líder me decía, ¿cómo ves, no? O sea, no lee, no se aprende nada. Y yo, sí, malos, ¿no? Y creo que ellos merecían más que yo un lugar. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo sinceros. Porque ellos estaban diciendo, no lo hice. Y yo así, no, pues yo sí cumplí, me lo aprendí ahorita, ¿no? Y creíste que leí, creíste que me lo aprendí. Y yo creo que a la vista de los ojos, pues sí, eso es malo, ¿no? Pero Dios nos conoce, Dios conoce mi corazón. Y creo que ellos tenían más derecho porque así funciona la gracia. Porque así funciona la gracia. ¿Qué hiciste el primer día que Dios te salvó? ¿Cómo estabas? Así, perdido. ¿Te sabías acaso algún versículo de la Biblia cuando el Señor te salvó? ¿Te habías leído tal vez su palabra cuando el Señor te salvó? ¿Qué merecías? ¿Verdad que no? Y el Señor dice, ven, pásale. Y mientras tienes la máscara, mientras dices, no, sí, yo sí leí, yo sí me aprendí. Estás engañando a Dios, te estás engañando a ti. Y creo que religiosidad lo único que hace es alejarnos de Dios. Alejar, que nosotros nos alejemos de Dios y alejar a las personas de Dios. Porque ¿cuántos no han sido rechazados? Bueno, conozco algunos testimonios de ustedes y muchos fueron rechazados por esa
supuesta santidad que es más religiosidad. Y el Señor dice, no, así como eres, así ven. Así como estás, así acércate. Claro, eso no quiere decir que ahora salvo voy a vivir mi vida como se me antoje. Y creo que eso no nos da la libertad para pecar, el decir, pues todo es gracia, pues vamos a pecar. No te vayas al otro lado, o sea, estás en el lado religioso, pero ahora no te vayas al lado de la libertad total, ¿no? Pues al cabo que ya soy salvo. Y eso me lleva al segundo punto, lo que es limpio y lo que no. Esta ley se les da para que identifiquen lo que es limpio y lo que no. Ellos podían ver animales y decían, esto no lo puedo tomar, esto no lo puedo tomar, esto no lo puedo tomar, esto sí me lo puedo comer. Y así, ¿no? Y ellos debían de evitar estos alimentos para no quedar ceremonialmente impuros. Y como dije hace rato, pues era para que ellos pudieran ir al tabernáculo a presentar sus ofrendas, sus acciones de gracia, etcétera. Y ahora algo que me llama la atención, que el comer es una actividad diaria. Todos los días comemos. Todos los días comemos. Y entonces ellos todos los días debían escoger entre lo que no debían comer y lo que debían comer. Todos los días. Y creo que nosotros es lo mismo. Todos los días debemos escoger entre lo que es impuro y lo que es limpio. Y no hablo de alimentos, hablo de esas decisiones que tú estás tomando hoy que tal vez te puedan alejar de Dios, que tal vez te lleven a pecar contra Dios, más bien, mejor dicho. Y entonces necesitamos tener discernimiento, pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber qué tengo que escoger. Romanos 6:1-12 dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, en ninguna manera. O sea, no, si eres salvo no tienes, ya soy salvo, vámonos a pecar. No, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto a pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya moriste al pecado, ¿cómo vas a seguir deleitándote en eso? Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y así como el pueblo hebreo tenía todos los días que tomar esa decisión sobre sus alimentos para no quedar inmundo, nosotros tenemos que tomar esa decisión para escoger lo que nos conviene. ¿Y qué nos conviene? Pues lo que vaya, lo que glorifique a Dios, lo que santifique a Dios, lo que dé honra a Dios. Y recuerdas cómo en Efesios vimos esto, ¿no? De que el mundo lleva una corriente y nosotros ahora en Cristo vamos contraria a esa corriente el cual mundo lleva. Pues así es como nosotros tenemos que discernir esto, a qué camino me lleva, esto, qué dirección lleva. El joven hoy tiene la oportunidad de honrar a Dios al honrar a sus padres. Llega a las 5, llego a las 5 o antes si puedo. Estudio. Tenemos la oportunidad de Dios al honrar a nuestras autoridades. Ponte el cubrebocas, me lo pongo. Tenemos la oportunidad de honrar a nuestros jefes. Haz esto. Bueno, siempre y cuando no sea pecaminoso, porque luego te pueden decir, fírmale. Toma, ¿no? Cuernos, yo no le voy a firmar, ¿no? Si eso que estoy por hacer es malo, ¿no? Te voy a correr, pues córreme, ya Dios sabrá. Ya Dios sabrá. La oportunidad de honrar a Dios siendo fiel a mi esposo o esposa. Pastor Chuck escribe en su libro, Porque la gracia todo lo cambia, somos libres
para no seguir viviendo una vida pecaminosa, la clase de vida sensual que una vez vivíamos. Como decía Pablo, ¿cómo viviremos aún en el pecado si Dios ya nos ha salvado? Y entonces no te vas, ¿no? Del religioso al libre, al que pues ya soy salvo y todo se vale. Entonces buscar, ¿no? Como que el equilibrio, ¿dónde quiere Dios que yo esté? Y lo último es que Dios interviene en cada parte de nuestra vida. Con el pueblo hebreo empieza con la comida. Se está metiendo en la comida, algo que tú dirías, ¿y eso cómo puede desagradar a Dios, no? ¿Cómo puede que yo comiendo un camarón esté desagradando a Dios? Pero es que Dios quiere formar parte de todo lo que somos y transformarlo. Estaba santificando a su pueblo. Lo estaba haciendo diferente al resto de los demás, y a nosotros nos ha santificado por medio de Cristo y nos está haciendo diferentes a todos los demás. Y pensaba en lo que, si tal vez ya llevaste Navegantes 2, un texto que nos habla cómo Dios viene a habitar en nosotros y quiere formar parte de cada aspecto en nuestra vida. Y da una imagen de mi cuerpo como su casa, como el templo en el que Dios habita. Y solo puse 3. Y el texto habla de dejar entrar a Dios a la biblioteca de tu vida. Esto es decir, a tus pensamientos, a tu mente. ¿Qué hay ahí? ¿Qué estás pensando el día de hoy? ¿Qué estás tramando hacer el día de hoy? Si Dios entra a ese lugar tan íntimo que son tus pensamientos, que es tu corazón, ¿qué va a encontrar ahí? Nos da el consejo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a Dios, le pregunto, y Él me va a decir claramente: eso que estás pensando, bórralo, quítalo. Pero ¿qué hay en tu corazón? Habla de el comedor también, es decir, ese lugar donde están nuestros apetitos y deseos. Hablando de la comida, ¿no? Imagínate, si iban de pesca y de repente el único que pescaban eran camarones. Y dices, ¿qué hago con los camarones? Tenían la opción de comerlos o dejarlos y esperar a que Dios proveyera un pescado. O veían el león, ¿no? Como ahora dije, y dices, ahí hay una piel de león, qué buena piel. Pero ¿qué haces? ¿Preferirían ser ceremonialmente inmundos o decir, pues síguele, sigamos caminando? Imagínate que era una tarde de invierno en el desierto y veías esa piel que le podía dar calor a tus hijos, que te podía dar calor a ti, pero no era lo que Dios quería. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con tus apetitos y deseos? ¿Qué haces con eso de que dices, me gusta, lo quiero? Y muchas veces, no sé si has escuchado, puedo, lo compro. ¿Qué haces con esos apetitos y deseos? Que sea útil o me guste no determina que es lo que Dios quiere. Y para los chicos, tal vez te guste un chico o una chica, pero eso no debe de determinar en su totalidad si es con la persona que debes de estar. Hay más aspectos que debes de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque qué tal que el día de hoy te gusta este chico, pero mañana llega tal vez no uno más guapo, pero que te guste más. ¿Qué vas a hacer? Entonces, que me guste o sea útil no determina qué es lo que Dios quiere para mí. Y entonces voy y le pregunto, Dios, ¿qué quieres de esto? ¿Qué quieres con esto? Entonces deja que Dios entre
ahí donde están tus apetitos y deseos y quite lo que es inmundo, lo que no agrada, lo que va en contra de su voluntad. Y por último, el sótano, donde está la basura, donde está lo que nadie ve, donde están los animales muertos, lo que solo tú conoces y que solamente Dios conoce, donde has guardado lo muerto durante muchos años, lo que huele mal en tu vida, que nada más tú sabes que está ahí. Y Dios les está diciendo, eso que huele mal, eso que está muerto, no lo toques. No lo toques. Y a nosotros nos dice lo mismo. Ese lugar, eso que has guardado, ese pecado que ha estado en ti, deséchalo, ya no lo tomes. Deshazte de él. Dios está formando a su pueblo y se está metiendo en cada parte de su vida. En los alimentos se metió. Y Dios se está formando en nosotros, nos ha hecho santos por medio de Cristo, pero nos está santificando hasta que lleguemos a su presencia. Y entonces tenemos que dejarle que entre a cada parte de nuestra vida y limpie lo que tenga que limpiar. Porque tú no vas a poder, porque vas a caer en religiosidad, vas a tener una máscara dentro de ti, porque no podemos limpiarnos nosotros mismos. El único que nos puede limpiar es Cristo. Dice ahí Colosenses, y con esto termino. Dice, bueno, antes, ¿no? Creo que el problema no son para nosotros si comemos esto, si no comemos esto, si hacemos esto, si no hacemos esto. Creo que el problema no son mis acciones. El problema es lo que está produciendo que yo actúe de esa manera. El problema está en mi corazón. Lucas 15, 17 al 20 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? O sea, dice el Señor, lo que tú te comes se va al baño. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Decía el Señor, no está en los actos. Le decía a los fariseos, le decía a sus discípulos, no está en lo que hacen, está en lo que hay en ti. Y entonces nuestro problema es del corazón. Y por eso el Señor viene y dice, yo les doy un corazón nuevo, un corazón de carne, quito el de piedra para darle un corazón nuevo. Y en nuestra vida, y si obviamente viste la palabra que más se repite es inmundo, inmundo. Y en nuestra vida el que solo hace la diferencia es Cristo. El que puede quitar toda esa mugre de nuestra vida, toda esa inmundicia de nuestra vida es Jesús. La palabra inmundo es en una manera religiosa ser impuro. Y ser impuro les impedía adorar, ser impuro les impedía agradecer a Dios. ¿Y a ti qué te está estorbando hoy para adorar a Dios? ¿Qué te está estorbando para venir delante de Él y agradecerle y adorarle? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo que te estorba venir delante de la presencia de Dios? Una vez más, Colosenses dice, y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y me gusta esto, de lo que ha de venir. Jesús, Él vino. Yo no podía ir a Él. Yo daba 3 pasos y 5 para atrás. Trataba de recuperar esos 5 y no podía, y ya estaba 10 atrás de donde empecé. No podía ir a Dios. Y entonces Él viene a mí.
Él viene a mí y me lava y me salva y me transforma y me purifica y dejo que entre a mi vida y me cambie y me da su espíritu para identificar entre lo que le agrada y lo que no le agrada. Si estás intentando llegar a Dios por medio de tus obras, una y otra vez, vas a fallar, nunca vas a salir de ahí. Pero si dejas que Dios venga a ti, te abrace y dejes que te muestre lo que está mal en tu vida, Él va a tomar el control. Deja que Dios tome el control de tu vida. Él va a limpiar todo lo que está mal, va a limpiar tu corazón, va a limpiar tus pensamientos, va a purificar tu sótano. Solo puedes presentarte ante un Dios, solo puedes presentarte limpio ante Dios si vienes por medio de Cristo. La única forma. Y entonces de esto nos va a estar hablando el Señor en estas semanas. De saber escoger entre lo que le agrada a Él y lo que no le agrada. Entre lo que Él ha determinado, eso no lo quiero y eso sí puedes tomarlo. ¿Oramos? Pues Dios bueno y Padre bueno, en esta tarde, Señor, te pido, Señor, que pues trabajes, Señor, en mi vida, Señor, que trabajes, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. Señor, a veces te cerramos la puerta, Señor, así, Señor, porque nos da vergüenza, Señor, que lo que vayas a encontrar allá adentro. Porque simplemente no queremos que lo veas, porque simplemente nos gusta, Señor, y sabemos que a ti no te va a agradar y lo vas a desechar y nosotros no queremos, Señor. Pero, Señor, es necesario, Señor, que nos santifiques, que nos purifiques. Es necesario, Señor, que nos muestres, Señor, lo que no te gusta, para poder, Señor, vivir una vida que a ti te agrada. Al final, Señor, fuimos hechos para adorarte, para glorificarte, para alabarte, Señor. Y qué bonito, qué padre, Señor, sería que no hubiera nada, Señor, que lo impidiera. Sé que estamos luchando, Señor, día a día con nuestra carne, con nuestros pensamientos, pero tu Espíritu, Señor, es poder para nosotros. Tu Espíritu, Señor, nos puede dar, Señor, el discernimiento para saber escoger, Dios. Así que llénanos de Él, Padre. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Ayúdanos, Dios, el día de hoy. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por los que están aquí. Dios, bendice hoy y que esta palabra, Señor, pues sea aliento, Señor, para alguien. Que esta palabra, Señor, ayude a alguien a acercarse a ti, Dios, por medio de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga. Nos vemos por acá el domingo para seguir estudiando el libro de Efesios. Gracias.